Padre Celestial, que no haya nada que obstaculice tu mensaje para nosotros esta mañana. Que mis pecados y mi maldad no estorben tu palabra. Gracias por la justicia de Cristo que me regalas, y en ella me presento aquí delante de mis hermanos, pero especialmente delante de ti. Y a quienes haya ofendido, Señor, por mi comportamiento, mis ideas, mis actuaciones, te pido, Dios, que me des la gracia de tender puentes hacia ellos y de ellos hacia mí, para que nada perturbe la comunión entre nosotros y la comunión contigo. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando de arrepentimiento. Y estamos hablando de arrepentimiento verdadero, porque hay muchas clases de arrepentimientos. Nosotros nos arrepentimos de muchas cosas. Nos arrepentimos de haber echado mucha sal a la sopa, nos arrepentimos de haber cocinado carne en vez de pollo, nos arrepentimos de haber viajado en vez de habernos quedado en la casa, nos arrepentimos de muchas cosas, de haber hecho aquel negocio en vez de habernos quedado quietos, etcétera, etcétera. Pero arrepentimiento, ¿de qué habla la Biblia? ¿De qué habla Dios cuando está hablando de arrepentimiento? Y hace 8 días estuvimos en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. A partir de esa porción bíblica arrancamos nuestra reflexión sobre el arrepentimiento. Y dice en 1 Corintios 5, el versículo 7, la primera palabra que encontramos es una orden, es un mandamiento. La Biblia está llena de mandamientos. Hay miles de mandamientos. Y aquí hay uno. En el versículo 7, la primera palabra, limpiaos. La versión Reina Valera es la versión oficial de esta iglesia porque yo considero que es la versión más ajustada a los originales antiguos de la Biblia, pero está españolizada en su traducción, por eso es a veces cansona. Pero mire que aquí para el propósito de hoy, este imperativo, limpiaos, nos dice mucho. Hoy Nicolás nos hablaba de esa limpieza. Hoy Nicolás nos hablaba de la perfección. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Leonel, pastor, sea perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Y como bien dijo Nicolás, no es posible. Tengo que llorar sobre mis miserias porque me falta mucho para la perfección que Dios pide. Y a todos nosotros. Por eso es que es una verdad básica, fundamental, que no hay justo ni aún uno. ¿A usted le gusta la política? Casi a todos les gusta, ¿no? Por lo menos criticar, ¿no? Y habla mucho de justicia social. Sepa una verdad, hermano, no hay justo ni aún uno. Ninguno. Ni Duque, ni Petro, ni Uribe, ni Vargas Lleras, ni ninguno de ellos. Ni usted tampoco, ni yo tampoco. No hay justo ni aún uno. No hay justicia en la tierra. Usted es injusto con su esposa. Usted que clama por la justicia social es injusto con su esposo, injusto con sus hijos, injusto con sus vecinos, injusto con sus compañeros. ¿Por qué? Porque usted y yo somos pecadores. Y todo pecado es injusticia. Las madres de hoy en día, se los he dicho muchas veces, se los voy a volver a decir, aconsejan a sus hijos y a sus hijas: mijito, experimente. Mijito, pruebe la vida. La mamá diciéndole a su hijo así, a su adolescente, a su universitario: cuidado con irte a casar. Primero prueba. Primero experimenta. En otras palabras le está diciendo: primero fornique, adultere, robe, haga cualquier cosa, mienta. Primero experimente y después entonces, cuando ya se canse de pecar,
Cásese. Primero profesional. ¿Para qué? Para que le vaya bien. Porque ¿de qué va a vivir? De amor no solo se vive. Hermanos, es terrible que tengamos esa concepción de la vida. Es terrible que aún nosotros los cristianos tengamos esa cosmovisión. Es horrible. Eso significa que el materialismo práctico nos ha invadido. Eso significa que el posmodernismo nos tiene agotados. Eso significa que la voz del evangelio no está llegando a nuestra alma, a nuestro ser. Por eso necesitamos entender lo que significa estar arrepentidos. ¿Qué es lo que necesita tu hijo? La palabra. Póngase bravo conmigo si quiere. Pero antes de un colegio fino, un colegio costoso, un colegio de caché, lo que su hijo necesita es la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué es lo que dice en Deuteronomio 6 el Señor? ¿Qué hay que hacer con los hijos? Repítale mis mandamientos, mis estatutos, mis escrituras todos los días, por la mañana, por la tarde, al acostarse, al levantarse, al caminar, cuando van en el automóvil, cuando están en el paseo, cuando van en la cicla, en todas partes. Háblele de Dios. Y la pregunta es, ¿quién lo hace? Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos porque en verdad nosotros no obedecemos a Dios. ¿Y cuál es la primera palabra en 1 Corintios 5? Limpiaos. Y yo voy a recurrir a ustedes, todos los que yo veo aquí, y espero que ustedes me vean a mí también, son muy aseados. Hoy se bañaron, ¿no es cierto? Se echaron esponja y toda esa vaina, estropado, y jabón y champú y de pronto un perfumito antes de salir de la casa. Aquí está diciéndole el Señor, haga lo mismo con su espíritu. Haga lo mismo con su mente, límpiense, sean aseados, purifíquense, lávense. Pues ustedes necesitan ser conscientes que ustedes tienen una levadura que es podrida. Todos nosotros nos hemos levantado con una levadura que es del diablo. ¿Qué dice el versículo? Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Para qué? Para que seáis nueva masa. Ahora, mis queridos hermanos, yo quiero hacerles una pregunta práctica, no para ponerlos contra la pared, ni para incriminarlos, ni nada. Mire, el primer interrogado soy yo. ¿Somos nueva masa donde quiera que nosotros estamos? Nosotros los esposos somos nueva masa para nuestras esposas. Las esposas son nueva masa para los esposos. Los padres de familia son nueva masa para los hijos. Los hijos son nueva masa para los padres. Porque hay mandamiento para los unos y para los otros. Honra a tu padre y a tu madre, le dice la Biblia a los niños. Pero los responsables de que un hijo aprenda a honrar a padre y madre son ustedes los padres. Y tienen que empezar a discipular los niños desde que están en el vientre de la madre. Y les hago pensar una cosa aquí de ñapa entre paréntesis. Los que tienen dudas sobre el bautismo de infantes, si hay mandamiento en la Biblia para los niños, ¿cómo así que el bautismo no es legítimo en los niños? ¿O es que la salvación no es para los niños? ¿O es que la predestinación no es para los niños? ¿O es que la elección incondicional no es para los niños? ¿O es que el pacto no incluye a los niños? Cuidado, hay que ser muy cuidadosos en el estudio y en el escudriñar las escrituras. Honra a tu padre y a tu madre. Ese no es un mandamiento para hijos viejos. Ese es un mandamiento para los hijos.
Y recuerden mi dicho, si tu hijo a los 2 años no te tiene miedo, vas mal. Porque la concepción que el diablo está metiendo en los padres de familia es que a los niños no se los toca ni con el pétalo de una flor. Pero cuidado, que no estén levantando pequeños monstruos que después los van a hacer llorar toda su vida. Si tu hijo a los 2 años te debe tener miedo, a los 5 te debe obedecer, a los 10 te debe respetar y a los 18 te debe amar. Entonces habrás ganado a tu hijo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ojo a esto, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuántos de ustedes aquí hoy en realidad están convencidos que su Pascua, que es Cristo, ya murió por usted? Pero ¿qué valor le da eso? ¿Qué le significa a usted eso? ¿O eso es lo mismo 8 que 80? Sí, qué lindo, qué buena historia, qué encanto de literatura. ¿O es un hecho en su vida? Es una realidad que usted medita. ¿Cómo así que Cristo se hizo carne solo para morir, para que usted no muriera? Nueva masa. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta. Hermanos, ¿sabe qué estamos haciendo aquí? Estamos celebrando esa fiesta. Estamos celebrando esa fiesta. ¿Cómo está? ¿Está aburrido? ¿Está triste? ¿Tiene calor? ¿Tiene hambre? ¿Está contento como suele estar usted en las fiestas o no? Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura de odios, de rencores, de resentimientos, de enfrentamientos, de distanciamientos, de egoísmo, de individualismo, no con esa vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. A toda hora los maliciosos pensando mal del otro, inventándose películas que no existen. Y ni siquiera se acercan a ellos para decirle, hombre, yo estoy pensando de usted esto. Pero eso es lo que dice la Biblia. Que si tu hermano tiene algo contra ti, te acerques a él y le hables y arregles. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cómo fue la Pascua que le ordenó Dios a los judíos en el Éxodo antes de salir de Egipto? Que comieran panes sin ¿qué? Sin levadura. ¿Qué significa eso? Aquí el Nuevo Testamento nos lo está indicando. Panes sin levadura, o sea, panes de sinceridad y de verdad. ¿Y quién dijo que era la verdad? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Está aquí Cristo? ¿Está usted frente a Cristo? ¿Está convencido que Cristo está en usted? ¿Que Él es su Señor? ¿Que Él es su Salvador? ¿O está dormida? ¿O dormido? Con sinceridad y con verdad. Mire, Israel obedeció y respecto de la celebración de la Pascua y la sangre en los dinteles. ¿Qué tal que ellos no le hubieran creído a Dios? ¿Qué tal que no le hubieran obedecido? Cuando Él les dijo, mire, esta noche va a pasar el ángel exterminador. Necesitan poner la sangre del cordero en sus dinteles para que el ángel no entre. Y tienen que matar el cordero de esta manera y de esta otra forma y tienen que comer panes sin levadura y tienen que comer hierbas amargas, porque esta noche acabaré con los primogénitos de Egipto. Recuerden que quien no esté lavado con la sangre de Cristo perecerá. Pastor, no hay infierno. Bueno, es asunto tuyo. Ojalá no lo descubras demasiado tarde.
Pero la Biblia está llena de referencias del infierno. El llanto y el crujir de dientes, donde el gusano no muere. El lago de fuego, el lugar preparado para Satanás y sus ángeles y los que lo sigan. Todo el que no esté marcado con la sangre del Señor Jesucristo irá al infierno. ¿Quién es el pan del cielo? Cristo. ¿Quién puede hacernos nueva masa? Cristo. ¿Cómo? Por la fe, creyendo. Por eso el arrepentimiento y la fe tienen que ir juntos, no se pueden separar. ¿Qué fue la predicación de Cristo cuando empezó su vida pública? Marcos 1:15, un sermón breve, un sermón concreto, un sermón conciso que ninguno de ustedes puede olvidar. Ya lo vimos en el sermón pasado, pero lo vamos a repetir hoy. Marcos 1:15. Marcos 1:15, ¿qué fue lo que empezó a decirle el Señor a sus paisanos, los judíos? Diciendo, dice el versículo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús está mencionando la importancia de arrepentirse y de creer el evangelio. Y se lo está predicando a los judíos. Claro, también a nosotros hoy día. Pero quiero que piensen, como les dije hace 8 días, noten que es obvio que los judíos estaban entendiendo lo que Cristo les decía. Los judíos estaban familiarizados con la palabra evangelio. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo le iba a hablar de cosas raras que la gente no le entendería? No. Si hay predicador eficaz es Jesucristo, y si hay predicador sencillo es Jesucristo. El evangelio ya había sido anunciado a los judíos. Desde Génesis 3:15, cuando Dios, maldiciendo la serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre los hijos de la mujer y los hijos tuyos. Un hijo de la mujer va a poner su pie sobre tu cabeza, aunque tú le vas a herir en el talón. Allí estuvo la promesa hecha de un Salvador. Allí vino el evangelio, luego ratificado a todos los profetas y los hombres bíblicos que conocen ustedes en el Antiguo Testamento, porque la Biblia toda es evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. De hecho, la palabra arrepentimiento en su contexto hebreo significa retornar, significa regresar, significa volver. ¿Qué le estaba entonces diciendo el Señor Jesucristo a los judíos? En esencia les estaba diciendo, vuelvan, regresen. ¿A dónde? Al evangelio. Vuelvan a la promesa. Recuerden la promesa hecha a través de los profetas en todo el Antiguo Testamento de que vendrá el Mesías. ¿Ustedes saben que los judíos se habían olvidado de eso? La mayoría de los judíos lo habían olvidado. ¿Ustedes se acuerdan cuando llegaron los magos donde el rey Herodes? Y el rey Herodes entró en zozobra y dijo, ¿cómo? ¿Cuál rey? ¿De qué rey me está hablando? Y él consultó a sus sabios y los sabios le dijeron, sí, está escrito que en Belén de Judá van a ser el rey de los judíos. Y entonces comienza la persecución y comienza el temor. El rey Herodes, el rey de los judíos, no sabía, no tenía ni idea del nacimiento del Mesías. No tenía idea de las profecías. Tuvo que consultarlos. ¿Qué estaba diciéndole Cristo? Retornen, vuelvan. ¿Qué fue la reforma del siglo XVI, hermano? La reforma del siglo XVI fue un grito de unos hombres valerosos en las manos de Dios que le dijeron a toda la humanidad, vuelvan, regresen a la Biblia. Vayan al tiempo de los apóstoles. Vuelvan a tomar el mensaje original. Hoy en día, muchos de los evangélicos, o de los llamados evangélicos,
Saben de todo, menos de Biblia. Saben de todo, menos de la promesa. Saben de todo, menos del pacto. Saben de todo, menos del evangelio. En muchas iglesias invierten 1:30, 2 horas en la alabanza y 10 minutos al sermón. Hoy en día tenemos que decirle a muchos que se llaman cristianos: vuelvan a la palabra, vuelvan a la esencia del cristianismo, regresen. Apoyémonos en las escrituras para fundamentar lo que estamos enseñando. Vayan a Hebreos, y quiero que me acompañen en Hebreos, la carta de la cual no sabemos quién es el autor material, porque el autor espiritual es el Espíritu Santo. Hebreos 3:16. Y quiero que le pongan mucha atención a esto, porque tiene mucho que ver con lo que hemos venido diciendo hasta este momento. Versículo 16. Hace una pregunta: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Oiga, ya el evangelio estaba dicho entre los judíos. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y el versículo 17 dice: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Yo tengo entre paréntesis aquí en mis apuntes: a causa de desobediencia. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan de Romanos capítulo 1, cuando el Señor dice que Él nos deja y nos entrega a nuestra propia miseria? ¿Se acuerdan de eso? A partir del versículo 18. Y nos da una lista tremenda de pecados en que caemos cuando Dios nos deja. Y saben que dentro de esa lista de pecados está la de los hijos desobedientes. Hermanos, ¿quién de ustedes que tiene hijos desobedientes se ha puesto a pensar que está bajo maldición? Que está bajo la ira de Dios. Romanos 8, 1, 18 en adelante. No es asunto mío, es asunto de la palabra de Dios. Hermanos, ustedes no pueden tolerar la desobediencia en sus niños, por bebés que sean. Porque si ustedes toleran la desobediencia en sus niños, están criando monstruos que serán desobedientes no solo a ustedes, sino a toda institución humana y divina. Y lo único que están fomentando con la desobediencia en sus niños es la ira de Dios. El pasaje anterior, el pasaje que estamos leyendo, de que no entraron y quiénes no entraron y quiénes fueron los que lo hicieron enojar y quiénes fueron los que desobedecieron, ese pasaje se está refiriendo a todos los que experimentaron una tremenda liberación, vieron palpable la mano de Dios haciendo milagros, plagas, muerte de primogénitos, entrega de las riquezas. Ustedes saben que los egipcios les daban todo el oro y la plata que tenían y decían: váyanse rápido, váyanse. Y ellos salieron riquísimos de Egipto. La entrega de la apertura del Mar Rojo, la experiencia con Dios en el monte Sinaí, la columna de fuego, el maná, los vestidos, la roca con agua permanente, la nube, vestidos que no se desgastaron en 40 años, zapatos que tampoco se desgastaron en 40 años, la apertura del río Jordán para ir a Jericó. Ellos habían visto todo eso. ¿Y quiénes fueron los que desobedecieron?
Ellos. ¿Y quiénes fueron los que no entraron por desobedientes? Ellos, los que vieron todo eso. Hermanos, es una advertencia para nosotros. El hecho de que usted esté aquí no quiere decir nada. El hecho de que usted lea la Biblia no quiere decir nada. El hecho de que usted ore no quiere decir nada. Si usted no obedece, no entrará. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Por favor, enmarquen esa palabra en una cartulina grande y póngala bien visible en su casa. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A todos ustedes les encanta el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Y cuando fuimos nosotros, católicos romanos, lo rezábamos en todas partes. Acaba de morirse mi suegra y en el velorio me tocó sumergirme en 7 rosarios, uno tras otro. Yo tuve que cerrar mis ojos y pedirle a mi Dios, Dios, ten compasión de toda esta gente. Señor, ten compasión del que está rezando. Señor, ten compasión del sacerdote. Señor, ten misericordia. Derrama tu gracia en toda esta gente, que te conozcan. Y claro, dentro del rosario pues hay Padre Nuestro, y a todos nos gusta. Pero ¿cuáles son las peticiones del Padre Nuestro? El Padre Nuestro es bíblico. El Padre Nuestro tenemos que repetirlo no como oración, sino como un esquema que Dios nos dejó para que hagamos nuestras oraciones. ¿Qué dice? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Oiga eso. Toda oración suya debe incluir una petición para que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Ahora la pregunta obligada, mi querido hermano, para su reflexión hoy es: ¿usted hace la voluntad de Dios? Es más, ¿la conoce? En un versículo muy sencillo dice lo siguiente: la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué tan santo soy yo? Ahora, ojo con eso de la santidad como la tenemos concebida, ¿no? De que santo es el que está así, que no hace nada, no mira, no oye, no ve, no toca, no prueba, no. Y que, no, esa no es la santidad de la Biblia. La santidad de la Biblia tiene que ser entendida. ¿Qué tan apartado está usted del pecado y del mundo? Porque sabe una cosa, Dios ya lo apartó. ¿Sabe otra cosa? Dios ya lo perdonó. Si confía en el sacrificio de Cristo, están perdonados sus pecados. Todos. Y dice la palabra que no se va a acordar más de ellos. Ahora la pregunta es, ¿cómo vive usted? ¿Vive como uno perdonado? ¿Vive como uno apartado? ¿Vive como uno que ha sido objeto de la gracia de Dios? ¿O cómo vive? ¿Vive como el pan viejo o vive como el pan nuevo? ¿Está con la vieja levadura o tiene nueva levadura? Hermanos, ¿sabe que nosotros los evangélicos somos un contrasentido andando? Nosotros damos un antitestimonio terrible. ¿Por qué? Porque nos encanta el versículo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero van y lo miran en su casa y allá no ha pasado nada. Sigue tirándole los platos al marido, le sigue quebrando las puertas, le tira los muebles, reniegan, pelean, se jalan el pelo. Estoy exagerando un poquito, pero ustedes me entienden, ¿no es cierto? Si ese versículo es la verdad, usted no puede seguir siendo ladrón. Si ese versículo es la verdad, usted no puede seguir siendo adúltero.
Si ese versículo es la verdad, usted no puede seguir siendo mal marido. Si ese versículo es cierto, usted no puede seguir siendo mal hijo, mal padre, irresponsable, incumplido, indisciplinado. Que un sermón le causa dolor de estómago. Que se duerme cuando está orando allá con sus niños. No puede ser, tiene que ser nueva criatura. Tiene que ser otra cosa. Allí en Hebreos, por favor. Allí en Hebreos, capítulo 4. Ya estuvimos en el 3, ¿no es cierto? Cuidado pues, que ustedes también comiencen a caminar como la gente en el desierto. Oh, eso fue lo que acabamos de leer. Ahora vamos al capítulo 4. Capítulo 4 y el versículo 1. Otro imperativo. Otro imperativo. Temamos. Yo me pregunto, ¿qué tanto temor tiene usted? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hermanos, yo creo que solo los pastores podrían entenderme, los que son ancianos o los que han tenido ministerio, han estado tratando de cuidar a otros y de ministrarlos. Pero no hay nada más duro para un pastor que ver que su gente no progresa. No hay nada más duro para un pastor que, Señor, llevo 40 años predicando y ¿qué pasó con esos 40 años? Seguramente que pasó mucho, porque nosotros no vemos todo lo que hace Dios, ¿no es cierto? Y la obra la hace Dios y el dueño de la iglesia es Dios. Pero quiero que se pongan en mis zapatos hoy un poquito, así como yo a veces me pongo en los suyos. Yo a veces me decía, Leonel, yo creo que tú estás ofendiendo a Dios porque tú en cierta forma estás criticando tu congregación. Y tu congregación es de Dios, no es tuya, es de Dios, es de Él, es de Cristo. Y me debato en esas reflexiones, pero hoy leyendo esto me llega como una lucecita de esperanza. Temamos, hermanos, temamos, temblemos. Temblemos pues. No sea que permaneciendo aún la promesa, no sea que tú siendo reformado, no sea que tú teniendo una doctrina tremendamente buena, no lo logres. Pensando en el entierro de mi suegra y en el velorio. Todos los requiem aeterna, Dona Domina, y todos los descansa en paz y alumbre para ellos la luz eterna. Hermanos, yo he asistido centenares de funerales en mi vida de pastor. Es muy grato para uno como pastor, cuando está en el funeral, poder tener un mensaje de esperanza para los dolientes, para los parientes, para los amigos, para la gente que está acompañándolos en ese momento. Y decir, tenemos la certeza que esta persona está mejor que nosotros. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo iba por la vía dolorosa, azotado, con la carne desgarrada, corona de espinas, maltratado bajo todo punto de vista y con ese garrote aquí sobre los hombres que no podían ni caminar? Y entonces las mujeres, algunas mujeres piadosas de Jerusalén, comenzaron a moquearnos. Pobrecito. ¿Y qué les dijo él? Dijo, mujeres, yo no sé de dónde sacó fuerza el Señor Jesucristo para pararse en medio de esa caminata tan dolorosa. Y mujeres, no lloren por mí. Lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Y creo que casi nadie se detiene a considerar ese mensaje. Los cristianos que mueren en el Señor están mejor que nosotros los que nos quedamos.
Nosotros somos los dignos de lágrimas y los dignos de compasión, los que seguimos en este valle de lágrimas. Tenemos que cambiar la cosmovisión, mis queridos hermanos. Es más glorioso morir que permanecer. Es allá donde está el gozo, donde está la vida, donde está la verdad, donde está el fruto, donde está el florecimiento. Es allá donde está el gozo. Pero seguimos aferrados a esta vida y nos volvemos lo más egoístas posibles porque queremos estar aquí a toda costa y por encima de cualquiera. Yo tengo una hija que no la nombro porque no les gusta que la nombre, pero tengo una hija. No miren allí, Gliola. Tengo una hija que siempre dice: ay, papi, que volviera el Señor hoy, que sonara esa trompeta hoy. ¿Por qué no viene pronto? Y yo veo sinceridad en su corazón. Lo está diciendo con el alma. No es un decir. ¿Cuántos de ustedes están contentos con toda la oscuridad que estamos viviendo en estos momentos? ¿Cuántos de ustedes se aferran a esta vida y no miran al cielo y se quedan aquí saboreando estas tinieblas? Temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Como dice en otra parte de la escritura, ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Perdón, ¿con qué? No, y es que soy viejito. ¿Con qué? Temer, hay que temer. Tiemble, hermano. Por eso tiene que examinarse, por eso tiene que arrepentirse todos los días. Porque tiene que examinar qué es lo que usted cree. ¿De qué está convencido o convencida? Versículo 2, ahí en Hebreos 4, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, los del Antiguo Testamento. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Yo tengo entre paréntesis en mis apuntes de obediencia. No se trata solo de oír, se trata de obedecer. Queridos hermanos, y voy a terminar pronto, queridos hermanos, hoy día Cristo está aquí con nosotros y nos está hablando. Ustedes todos saben por qué están aquí, porque Él los trajo. Ustedes acudieron a Cristo porque Él les dio la gracia de acudir. Ustedes han oído la palabra, ustedes llevan casi 45 minutos escuchando palabra, más la que han leído, más la que han cantado. Ahora la pregunta es, ¿la obedecen? Recuerden los 3 pasos que completan la respuesta verdadera al Evangelio. Y no olviden, porque estamos terminando el sermón, esta parte del sermón. Creer de todo corazón es asunto de fe. Vayan a Lucas 6:46 para que terminemos con este pasaje de la Escritura. Lucas 6:46. $30 para que encuentren. Empieza con una pregunta el versículo, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermanos míos, para llamar con propiedad y con honestidad Señor a Cristo, necesito obedecer su palabra. Hermanos, si usted dice Señor a Cristo y no lo obedece, usted está usando en vano el nombre de Dios. Tercer mandamiento de la ley moral de Dios. ¿Qué más dice el versículo en el 47? Dice, todo aquel, uno,
viene a mí, oye mis palabras, 2 y 3, y las hace, os indicaré a quién es semejante, al que tiene la casa segura sobre la roca. Hacer, obedecer la palabra es lo mismo que hacer la voluntad del Padre. Vayan finalmente a Juan 14:24 y con este se acabo. Juan 14:24. 30 segundos para encontrar la cita. Juan 14:24. Por favor, me ayudan todos, ayuden un poquito mi voz, por favor. Juan 14:24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra que ustedes han oído hoy no es mi palabra, sino Cristo hecho carne, quien es la palabra del Padre. No sé si lo van a tomar con temor y temblor o si va a ser un deporte más en sus vidas. Padre Celestial, ayuda a mis hermanos para que puedan ellos y yo también comprender más y más lo que significa oír y hacer tu palabra. Te pido, Señor, que los enamores perdidamente de tu palabra, con pasión, con entrega, porque es lo único que nos cambia. Glorifícate en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.